Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a este seminario de Forex Time. Disculpen antes de nada este breve retraso que ya nos lleva, llevamos unos 10 minutillos de retraso ya para este seminario. Antes de nada, por favor, si son tan amables, me confirman que el audio es correcto y que en sus pantallas pueden ver correctamente un gráfico de 1 hora del cruce del euro-dólar. Fantástico, fantástico. Me confirmáis ya que el audio es correcta, tanto Antonio, Pedro, Cristina, José, Luis, Ángel, Valentín, Pedro, Alfonso, Gustavo, Andrés, Carlos, Juan Carlos, Fernando, Susana, María Cristina, muchísimas gracias también. Fernando, José Carlos, Eustaquio, Víctor, también muchas gracias. José, Miguel, muchas gracias también a todos. Saludamos también a los demás, también que estáis ya en este seminario. Mi nombre es Rodrigo García, del equipo de análisis de la firma XTB. Vamos a estar los próximos minutos, como cada martes, dando una visión del mercado de divisas. Por supuesto, a lo largo de este webinar, a lo largo de este seminario, cualquier cuestión que deseen comentar, cualquier cuestión que estimen oportuno señalar, por supuesto, no duden en utilizar el análisis, el chat de questions para hacernos llegar cualquier duda, repito, o también sugerencia. Antes de nada, antes de empezar con los pares, antes de empezar un poco a comentar qué es realmente lo que está pasando en el mercado de divisas, nos podemos fijar en realmente, como siempre, qué es lo que están haciendo todos los cruces de forma separada. Veis que lo que está ocurriendo es principalmente como el yen está subiendo muchísimo, aunque es cierto que lleva un par de días descansando un poco. Vamos a colocarlos todos y ahora lo comentamos. Vamos a poner las 8 divisas principales del mundo explicadas en sí mismas sin estar condicionadas a la acción de otros cruces, y lo que vemos como esta línea en esta especie de color fucsia representa al yen japonés, y vemos como en los últimos días es con mucha diferencia la divisa que más está subiendo. Un yen japonés que ya sabéis que se aprecia siempre y cuando la bolsa caiga, de ahí que un poco esté frenando esas subidas debido a estas subidas de la bolsa. Ya sabéis, actúa como activo refugio el yen, en menor medida el franco suizo, aunque bueno, desde que el franco suizo ha dejado de estar referenciado al oro hace aproximadamente 15 años, pues ya sabéis que no funciona tanto como divisa en refugio. Y si exceptuamos el yen, si exceptuamos esta subida gigantesca del mercado de yenes, pues las divisas que más se están apreciando son, por un lado, el franco suizo, marcado aquí en color amarillo, también el euro, aunque la tendencia bajista ya empieza a ser evidente en los últimos, digamos, en las últimas horas, en las últimas sesiones, y también tenemos este repunte del petróleo que está haciendo que, bueno, no solo el petróleo, sino las materias primas, que tanto dólar canadiense, marcado aquí en color verde oscuro, tanto el australiano, aquí en azul oscuro, y el neozelandés, tiene esta especie de color añil, pues están repuntando en las últimas horas. Y las divisas más castigadas, ya sabéis, no es ninguna novedad. Por un lado, el dólar norteamericano, auténtica sangría en las últimas semanas, y también la libra esterlina, que a pesar de que hoy ha repuntado un poco, está remontando un poco, pues bueno, seguimos viéndola en un entorno bastante débil. Por lo tanto, aquí sí que tenemos que tener claro cuál es digamos, la situación fundamental de las divisas, y también que esto al fin y al cabo se traslada en el gráfico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el dólar? ¿Qué es lo que esperamos del dólar? Que es un poco la divisa más importante. Pues bueno, como ya sabéis, desde hace años estamos inmersos en una guerra de divisas, una disparatada guerra de divisas que nos está llevando a rozar lo ilógico, lo absurdo, que tampoco vamos a establecer aquí ningún tipo de juicio de valor, sino que aquí lo que vamos a hacer es analizar un poco el mercado y ver cómo todo esto nos puede servir para ganar dinero. Desde hace aproximadamente un par de meses, la Reserva Federal ha dejado claro que, aún a pesar de llegar a los objetivos buscados de inflación y llegar a los objetivos de desempleo y de crecimiento económico, pues que al final han decidido, así por las buenas, que no van a subir los tipos de interés 4 veces en el 2016, tal y como tenían pensado, que solo van a subir 2 veces.
¿Por qué ha tomado esta decisión la Reserva Federal? Pues obviamente nunca lo va a reconocer en público, porque si no sí que sería un auténtico disparate, pero la razón por la que han tomado la decisión de no subir tipos de interés ha sido principalmente por no ver una apreciación fuerte de su divisa que lastre los beneficios de las empresas. Es decir, el hecho de no subir tipos de interés cuando toca, el hecho de no cumplir con una política monetaria hawkish, implica entrar de lleno también en esta guerra de divisas, en esta guerra por ver quién es el que más deprecia su moneda, por ver quién es el que más cotiza más bajo su propia divisa. Conclusión de todo esto, estampida general del dólar, salida muy fuerte de capitales del billete verde, que ya se está, digamos, explicando en los últimos días, digamos, como el gran movimiento del dólar de los últimos meses. Si vemos al euro dólar desde el punto de vista estructural, vemos como tras esta caída tan fuerte del año 2014, seguimos viendo esta lateralidad frente al euro entre niveles de 1,05 y los niveles actuales de 1,14. Llevamos pues prácticamente unas 10 sesiones alrededor de esta zona del 1,14 sin movernos demasiado, y la gran pregunta es ¿qué va a pasar con el euro dólar? Pues nosotros creemos que esta estampida del dólar todavía puede continuar. Podemos ver incluso niveles de 1,15, 1,16, pero en el largo plazo, además viendo la que se nos avecina desde el punto de vista bursátil, creemos que el gran movimiento de este par puede seguir siendo a la baja. Es decir, nos cuesta muchísimo que un escenario bursátil bajista haya más presión compradora de euros que de dólares. Por lo tanto, sí que consideramos que quizás, evidentemente, no vemos factible un 1,05 en el medio plazo, pero sí que vemos como niveles de 1,16, 1,17 pueden ser muy interesantes para volver a tomar posiciones cortas del euro dólar. Podemos, además, desde el punto de vista estructural, estas falsas roturas tan típicas del euro dólar, creo que podemos tomarlas como niveles clave. Si tal y como pensamos, además todos los que seguís los seminarios de Pablo Gil seguro que lo tenéis un poco claro esto, si tal y como pensamos nos adentramos en un escenario bajista para la renta variable mundial, nos cuesta muchísimo, más allá de lo que caiga la bolsa de Estados Unidos, nos cuesta muchísimo ver a un euro dólar al alza, o lo que es lo mismo, nos cuesta muchísimo ver cómo hay salidas de capitales más fuertes en dólares que en euros. Al fin y al cabo, la historia es muy clara en este sentido. La historia nos muestra cómo en un escenario bajista, un escenario de incertidumbre, el dólar siempre se ha fortalecido. Por lo tanto, estamos en año electoral, no debemos de esperar muchos meses, no vamos a tardar mucho en volver a ver cómo empiezan a salir voces hablando del abismo fiscal, del déficit de Estados Unidos, es decir, exactamente lo mismo que hay ahora, pero simplemente pues los medios de comunicación empezarán a hablar de ello. No debemos tampoco de perder de vista todo lo que ocurra en la Reserva Federal, a quien le van a echar la culpa de los resultados empresariales de este trimestre que empiezan en unos días. Vamos a ver cómo como un dólar bajo con las principales divisas emergentes lastra a las principales compañías. Sobre todo, fijaos, sobre todo si analizáis resultados empresariales, hay que analizar el EBITDA, la cifra de negocio, el crecimiento de la cifra de negocio. ¿Por qué? Porque es lo menos manipulable. Al fin y al cabo, el BDT, el beneficio final, es una, digamos, una magnitud altamente manipulable, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier economía desarrollada. Bien, todo esto más o menos queda claro. Caídas fuertes del euro dólar incrustada en lateralidad desde hace aproximadamente un año. Ahora mismo estamos en esta zona de resistencias que desde nuestro punto de vista debemos de utilizar para vender en corto. Desde el punto de vista del corto plazo, y aquí seguimos comentando el par más importante del mundo, si os fijáis, en los últimos días, en la última semana, una serie de máximos y mínimos decrecientes que aquí, si queremos, podemos aprovechar. ¿Para qué? Para volver a ver el máximo de 1.1464 con stop loss
el mínimo que ha dejado pues prácticamente a lo largo de toda esta semana. Operación muy interesante para el corto plazo, es decir, superación de resistencias que ahora mismo pasa a ser utilizada como soporte. Fantástico, muchas gracias Andrés. Además Andrés nos da el apunte, como siempre se inicia la temporada de resultados en Estados Unidos con Alcoa, con la fabricante de aluminio. Apunta Andrés que han sido malos, como sabéis, ¿vale? Es decir, muchas gracias por ese detalle. Dentro de pocos días empezarán el resto, el pistoletazo de salida lo da siempre Alcoa, pues dentro de unos días pues seguramente ya tendremos argumentos suficientes para establecer un balance pues más o menos genérico. Dólar yen, el segundo par más negociado de todo el planeta Forex, de todo el mercado de divisas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el dólar yen? Pues aquí un poco se han juntado el hambre con las ganas de comer. Hemos tenido por un lado un dólar tremendamente débil en las últimas semanas y por otro lado la divisa más fuerte que ha sido, como comentábamos al principio, el yen japonés. Evidentemente todo esto ha derivado en un par tremendamente bajista que ahora mismo tiene el soporte en la zona de los 107,87. Es más, ha encontrado soporte en esta zona por cuatro veces. La gran pregunta es, ¿habrá hecho mínimos el dólar frente al yen? Pues creemos que no. Es más, creemos que esta zona, la rotura de este soporte, puede ser un nivel interesante para proyectar esta lateralidad, que por cierto es un 38,2 de Fibonacci desde el último impulso. Proyectamos esta lateralidad y tenemos un objetivo de 106,58. Intentamos esperar a una confirmación de este patrón, intentamos esperar a una pérdida del 107,87 para buscar los 106,58. Lo que es lo mismo, preferimos entrar cortos a un precio más bajo, es decir, a un precio peor para nuestros intereses, a cambio de que las posibilidades de que llegar a nuestro objetivo pues sean ostensiblemente mejores. En cualquier caso, niveles de 109,13 deben de abrir la bandera verde para ver una mini tendencia alcista de corto plazo. Dicho sea de paso, pues lo estimamos como escenario menos probable para el dólar yen. Desde el punto de vista fundamental, pues añadir que el yen, a pesar de todo este disparate en el que está inmerso el Banco Central de Japón, de políticas expansivas fuertes, de políticas expansivas agresivas, el mercado ha hecho caso omiso a las declaraciones, a las últimas declaraciones del señor Kuroda, en las que ha dicho que que estaban preparados para más estímulos, que tenían toda la carne, estaban dispuestos a poner toda la carne en el asador para tomar las medidas que fuesen necesarias para seguir con los objetivos de crecimiento que, dicho sea de paso, están muy lejos. Es normal cuando un político, cuando un partido político, al fin y al cabo, se mete de lleno en unas medidas, apuesta tan fuerte por unas medidas, pues al final no le queda otra que ir con ellas hasta el final. Es evidente que no están surgiendo el efecto esperado, pero en cualquier caso han sido bastante claros, no han dado ni un lugar a la especulación y por lo tanto no nos queda otra que esperar que las medidas expansivas del yen durarán lo que sea necesario. El mercado, como decimos, ha hecho caso omiso y le preocupa mucho más la incertidumbre bursátil, la incertidumbre económica a nivel mundial que las políticas expansivas. Desde hace 3-4 meses a esta parte ya sabéis que las políticas expansivas de los bancos centrales tienen bastante menos impacto de lo que lo han tenido en los últimos años, al menos en esas reacciones tan agresivas que llevábamos viendo en el corto plazo. ¿Qué significa esto? Que el mercado se cree bastante más que el yen pueda subir con la incertidumbre económica a nivel mundial que pueda bajar debido a esas políticas agresivas del Banco Central de Japón, del banco que preside el señor Kuroda. Enrique comentaba un poco también alrededor del yen, nos dice, al final del año fiscal japonés puede haber acelerado las caídas del yen, exacto, estamos al final del año fiscal japonés, puede haber acelerado las caídas del yen y ahora empezar a recuperar terreno. Piensa que un poco las caídas del yen que estamos viendo en estos 2 últimos días tienen una correlación prácticamente directa
con el MSCI World, es decir, con el índice que engloba la renta variable mundial. Podemos usar el MSCI World, podemos usar el índice NISE o incluso el S&P 500 que tiene una correlación muy alta. Pues lógicamente vemos cómo estas subidas en la bolsa se trasladan, más allá de buscar un poco de rizar el rizo con el fin de año fiscal japonés, sobre todo ver un poco este optimismo que se ha desatado en las dos últimas sesiones. De hecho, desde el viernes por la tarde estamos subiendo en renta variable. Bien, otros pares interesantes, por supuesto, el dólar australiano frente al dólar norteamericano. Aquí el principal catalizador es el mercado de materias primas. Más allá de los datos que pueda haber en Australia de esta incertidumbre a la hora de valorar el próximo movimiento de tipos de interés, pues vemos como este repunte de las materias primas, que por cierto han sido desangradas en los dos últimos ejercicios, pues lógicamente este repunte está haciendo que se compre un poco más divisas ligadas a materias primas, tanto dólar australiano como neozelandés, como canadiense, que ahora también miraremos. ¿Qué es lo que esperamos del dólar australiano? Pues evidentemente desde el punto de vista primario, desde el punto de vista estructural, la tendencia todavía no ha cambiado, aunque es cierto que estamos a punto de llegar a una zona de control. Vale, niveles de repuntes hasta el 0,80 pueden ser perfectamente factibles, 0,80, 0,79 pueden ser perfectamente factibles y aún así estaríamos dentro de una tendencia primaria bajista. Situación bien diferente es para el corto plazo. El gráfico que teníamos aquí comentado, estamos en un canal con ligero sesgo alcista cuyos toques en los soportes pues nos están presentando oportunidades para volver a comprar dólar australiano. En este caso vemos como objetivo de corto plazo o oportunidades que se puedan aprovechar en el corto plazo estos repuntes de las materias primas hasta niveles de 77-63. Justo en la jornada de hoy hemos tenido confirmación de estos niveles al haber sido superada la zona de los 76-26. Superación de esta zona hasta los 77-63 sería ideal con un stop un pelín por debajo, ¿no? de esta zona de soporte, de esta especie de falsa ruptura que realizaba en la jornada del viernes, antes de buscar la nueva creación de un máximo, presumiblemente, y evidentemente tenemos cuidado con esta palabra, un máximo presumiblemente creciente. Situación muy parecida para su hermano pequeño, para el dólar neozelandés, correlación muy clara entre las dos divisas, correlación también muy fuerte de las mismas con el mercado de materias primas, y ahora mismo un poco el panorama que nos ofrece es muy parecido al del dólar australiano. Volvemos a apostar por la creación de un nuevo máximo creciente de corto plazo, aún a riesgo de saber que estamos en una tendencia primaria clara, como prácticamente todas las divisas con el dólar, ¿no? Si cogemos un gráfico semanal, pues vemos que el neozelandés lleva cayendo frente al dólar pues desde mediados de 2014, desde niveles de casi los 90 centavos americanos. ¿Qué es lo que esperamos ahora? Como decimos, pues tras la confirmación, tras el repunte y superación de estos niveles 68-59, podemos volver a ver un máximo creciente. Evidentemente, al tratarse de un objetivo dinámico, no vamos a establecer un precio, pero sí en el momento en el que toque esta resistencia, pues sí que sería interesante al menos esperar cierto retroceso explicado por esa sobrecompra en la que presumiblemente estaría inmerso. El stop loss, en el caso del neozelandés, estábamos hablando del 63.43. Fijaos que en el corto plazo todas las posiciones que estamos planteando son en contra del dólar norteamericano, como la posición en el franco suizo. Si os fijáis, desde el punto de vista estructural, la caída es evidente. Fijaos que llevamos prácticamente todo el 2016 viendo revalorización del franco suizo
frente al dólar norteamericano, y ahora pues bueno, seguimos con argumentos suficientes para esperar que al menos en el corto plazo esta situación tenga cierta continuación en el tiempo. Caídas fuertes, evidentemente con su ruido típico, sobre todo en los últimos meses del franco suizo, y desde el punto de vista cortoplacista, canal claro, respetando esta resistencia y siempre aprovechando estos repuntes, aprovechando estos toques en resistencias para volver a comprar franco suizo al tiempo que vendemos en corto el dólar norteamericano. Por tanto, aquí sí que tenemos que tener en cuenta que lo ideal es esperar un repunte, máximo cuando hemos encontrado otro soporte en el día de hoy, soporte de los 95.06. Lo ideal es esperar niveles de repunte. Es difícil, ¿no?, que llegue a esta zona, pero sí que llegue a nuevamente usar esta línea oblicua azul que hemos planteado, volver a usarla como resistencia, y a partir de ahí, con el freno en las posibles pérdidas en niveles de 95, 84, volver a vender, como decimos, el dólar frente al franco suizo. Otro par que queremos comentar, también muy de moda, muy comentado de un tiempo a esta parte, es el cruce del dólar frente al dólar canadiense, que por cierto ha sido la operación del día, si no recuerdo mal, en la jornada del viernes o de ayer, ya no lo recuerdo. Operación bajista, compramos canadiense, vendemos dólar norteamericano. Si nos fijamos desde el punto de vista estructural, subidas gigantescas explicadas por esta caída del petróleo que todos conocemos. La correlación inversa de este par con el petróleo es más que evidente, y de un tiempo a esta parte, pues bueno, las subidas del petróleo desde mínimos han hecho que hayamos pasado de ver un tipo de cambio desde el 1,4593 hasta los actuales 1,28. Vale, estos niveles, los niveles en los que nos encontramos esta semana, en el día de hoy, niveles de 1,2855, son niveles muy a tener en cuenta, porque la pérdida de esta zona nos invita a volver a vender desde el punto de vista estructural dólar frente a dólar canadiense. Aquí se ha juntado un poco también todo, se ha juntado esa debilidad manifiesta del dólar junto con la subida del petróleo que ha hecho que viésemos en los charts de dólar frente a dólar canadiense caídas muy fuertes en las últimas semanas. Si os fijáis, de las últimas 13-14 semanas, solo hemos tenido una en la cual el dólar ha terminado a cierre de viernes a un tipo de cambio superior al del dólar canadiense. Por lo tanto, ¿cómo usamos estos niveles? Pues aquí está la lateralidad. Estos máximos nos ofrecen una zona fantástica para colocar el stop loss en una posición estructural. Estaremos hablando aquí del 1,3490 con objetivo 1,1952. Evidentemente esto no es un objetivo para un día ni para una semana, esto es un objetivo de un movimiento de muy largo plazo. Vale, aunque visto lo visto, si nos atañemos a lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, pues parecería que no sería de muy largo plazo, pero no es normal estos movimientos de tanta variación en un cruce de divisa tradicionalmente tan lento. Aquí, desde este punto de vista, arrastraríamos el take profit hasta zona del, a ver si me deja, una eventual pérdida del 1,28.5 hasta el 1,1952, con stop loss el 1,3490. Aquí pues lógicamente escogeríamos el lotaje que estimemos oportuno, siempre haciendo una correcta gestión del riesgo, es decir, ¿cuánto voy a perder si me salta el stop loss? Pues evidentemente aquí una correcta gestión del riesgo pues sería aproximadamente 0,1 lotes, de forma que si me salta el stop pierdo 472 euros, es decir, que con una cuenta como la que tenemos ahora mismo aquí, pues nos lo podemos permitir. Siempre, por supuesto, pensar en primer lugar cuánto vamos a perder, luego ya pensaremos cuánto vamos a ganar. Aquí, evidentemente, al dejar el objetivo más lejano que el stop profit, pues ya sabemos que vamos a ganar más si acertamos de lo que perderíamos en una eventual pérdida, en un eventual escenario en los que nos saltase el stop loss. La libra esterlina, gran protagonista de estos días también,
Vamos a hacer un vistazo desde el punto de vista estructural. Bueno, vemos que hemos pasado en poco tiempo de niveles de 1,73 hasta niveles de 1,43. Aquí está influyendo mucho. Quizás en los únicos pares que para el corto plazo nos podríamos plantear una compra de dólares. Aquí estamos muy probablemente en un escenario de ataque a los mínimos de 1,36. Bueno, podemos hablar del Brexit, podemos hablar de todos estos factores que están influyendo en la libra esterlina, pero sobre todo nos quedamos con dos. Primero, la posibilidad, la incertidumbre que existe a la hora de pensar en que en Gran Bretaña, para ser exactos, bueno, Reino Unido, para ser exactos, deje la Unión Europea, y sobre todo esa prácticamente unanimidad en el Banco Central de Inglaterra para no subir tipos de interés. Ya sabemos que ahora mismo estamos 8-1 a favor de dejar los tipos tal y como están, es más, 8-1 a favor de no subir tipos de interés. Esto de un tiempo a esta parte es lo que ha explicado que bueno, se desbaraten las expectativas de muchos, se desbaraten las expectativas de que muchos inversores tenían puestas en el Banco Central de Inglaterra, en la libra esterlina para ser la próxima divisa tras el dólar, en subir tipos de interés, y evidentemente esas compras tan fuertes a lo largo de 2013 y 2014 pues han estado, se han visto un poco más mermadas. Desde el punto de vista estructural, perdón, desde el punto de vista de corto plazo, vemos un poco qué es lo que está ocurriendo con la libra esterlina. Prácticamente todos los cruces de la libra están interesantes para venta. Quizás este no es el que más. Podemos hablar de la libra yen, de un euro libra en largo, de la libra canadiense en corto, de la libra frente al australiano en corto. Todos esos cruces están muy interesantes. La libra frente al dólar no. ¿Por qué? Porque si tenemos esa expectativa bajista para la libra, lo normal es cruzarla con una divisa que tenga un comportamiento sostenible en cuanto a apreciación. Ahora mismo el dólar no lo tiene, probablemente lo tenga dentro de un tiempo, pero ahora mismo los gráficos nos están dejando, bueno, más allá de estas subidas puntuales como la que ha habido en el día de hoy, incluso en la sesión asiática de este domingo, pues no vemos realmente un catalizador claro en ese sentido para tomar una posición en este cruce. Es decir, el dólar está débil, sí, la libra está débil, sí. ¿Cuál está más débil? Pues es difícil de decir con un gráfico tal y como se nos presenta. En cualquier caso, como decimos, si nos pusiesen una pistola en la 100 y tuviésemos que estar posicionados en este cruce, pues muy probablemente sería el de los pocos cruces en los que ahora mismo estaríamos comprados de dólar, o lo que es lo mismo, cortos en libras esterlinas. El cruce del euro-yen, vamos a darle un vistazo desde el punto de vista estructural. No está demasiado diferente al del dólar yen, aunque obviamente está más bajista el dólar yen, caídas muy fuertes hasta los soportes de 1,22, perdón, 122,50 yenes cada dólar, e incluso no descartamos que podamos volver a trastear estos soportes antes de proceder a una eventual pérdida de los mismos. Ahí sí que tenemos que prestar mucha atención a lo que ocurre en las bolsas. ¿Por qué? Porque cuando este es el par de medidor del riesgo por excelencia, cuando empieza a caer la bolsa, si eso es que ocurre, obviamente, cuando empieza a caer la bolsa, pues probablemente este sea el par que más perjudicado se vaya a ver. En el caso del corto plazo, aprovecharíamos estos niveles de 24.10, 24.15, para volver a vender en corto el euro-yen con stop, niveles de 120, perdón, como objetivo, niveles de 123.10 yenes, 123.15, incluso 123.08, que es lo que nos marca aquí este último mínimo relevante. La idea de comprar euro-yen, tal y como nos plantea ahí Fernando, que leo por aquí, de comprar euro-yen tras una eventual superación de esta resistencia para buscar este nivel clave, yo no lo acabo de ver claro. No lo acabo de ver claro. Evidentemente no pasa nada si tenemos un poco el stop ceñido y digamos tenemos controlada una posible pérdida, pero creo que las posibilidades de ver una vuelta aquí, las posibilidades de considerar esto una figura de vuelta y ver una tendencia alcista, una mini tendencia alcista en el corto plazo,
pues son limitadas. Consideramos que es un riesgo que quizás sea innecesario ahora mismo. Bien, antes de comentar otros cruces, comento el euro-libra, que además me preguntaba por aquí, Juana María me preguntaba, ¿podemos mirar euro-libra? Por supuesto. Euro-libra es exactamente igual bueno, no exactamente igual, pero muy parecida a la libra-dólar, es decir, esas subidas tan fuertes que está habiendo en la libra en el día de hoy son lo que están haciendo que esté cayendo tanto en el corto plazo. De todas formas, si vemos un gráfico diario, incluso podemos tirar de gráfico semanal, las caídas son correcciones técnicas, más allá de la explicación fundamental que puedan tener. A partir de niveles de 79,2 nos podemos plantear perfectamente volver a posicionarnos a favor del euro en contra de la libra esterlina, siempre que tengamos claro que un retesteo de esta zona y la eventual pérdida de los 78,19 sí que puede hacer que las posibilidades de un beneficio en una posición larga de euro-libra pues ya no estén tanto a nuestro favor. Aquí muy probablemente veamos cómo este soporte de 79,21, este nivel de 79,21 funciona como soporte, y si realmente vemos una reducción de la volatilidad en este par, los argumentos para comprar euro-libra nuevamente en estos niveles estarán de nuevamente con mucho más peso. En el corto plazo, evidentemente, esta caída tan fuerte que tenemos en la jornada de hoy, sí, la podemos aprovechar para una posición bajista, pero bueno, tenemos en cuenta que todo lo que es libra, todos estos movimientos agresivos que hace, los suele más pronto que tarde recorrer a la inversa. Es el famoso fading, que tiene más, digamos, más fundamento en la libra esterlina que en cualquier otra divisa. Andrés, muy importante, nos habla del dólar index. Hoy no hemos visto el dólar index, vamos a verlo, porque hablas del soporte de los 93. Vamos a ver el dólar index, si me permitís. Para ello vamos a usar la cotización de los amigos de Investing, vale, básicamente porque la plataforma de XTB, pues bueno, al no ofrecer contrapartida, pues tampoco tiene sentido localizarlo en los gráficos. Vamos a ver el dólar índice, que para aquel que no lo sepa, es un índice que engloba, digamos, la actuación del dólar con respecto a una cesta de 7 divisas, en las cuales el euro tiene un peso de aproximadamente el 55%. Vamos a verlo. A ver si nos carga el gráfico de Investing. Bueno, aquí digo, para que no os extrañéis, por si, Andrés, por si ves que este valor es un poco diferente al que estás mirando tú, esto es el futuro, ¿vale? El futuro del dólar index con vencimiento junio de 2016. Por lo tanto, bueno, ya sabes que entre el futuro y el contado, las divisas, la variación es prácticamente mínima. Pero bueno, en cualquier caso, lo que queremos comentar es esto. No, esta subida tan fuerte que hemos visto en el dólar coincide con el recorrido del euro dólar de 1,40 a 1,05 hasta esta zona de los 100, y a partir de aquí está la realidad en la que llevamos un año, pues vemos como la evolución de este gráfico es prácticamente inverso al euro dólar, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que tenemos que tener claro que estos niveles, como dice Andrés, ¿no?, pueden funcionar como soporte, los niveles de 93 en el dólar index, pero vamos a ver cómo históricamente tampoco los niveles de soporte han funcionado de forma maravillosa en el dólar index. Puede haber un rebote en el corto plazo, pero evidentemente aquí las referencias van a estar en los pares de divisas, va a estar en el euro dólar, en la libra dólar, en el dólar frente al franco suizo. Incluso podemos, si queremos, fijarnos los stop loss en los pares de divisas teniendo en cuenta el movimiento del dólar index, pero debemos de tener claro eso, ¿no?, que niveles de 93, 83, incluso un rebote hasta 94 es factible, pero sobre todo
que ver una rotura de niveles de 92 o incluso 92.50 todavía no sería, a no ser que lo consoliden los pares de divisas, todavía no sería una rotura clara. José nos pregunta que ya que estamos, ¿podríamos indicarte cuál sería Investing el Euro Index? Pues lo tienes en la versión español de Investing. Lo tienes por aquí, si no me equivoco. Aquí lo tienes. Vale, índice euro. Es exactamente lo mismo que el dólar index, evidentemente con otras ponderaciones, pero realmente el funcionamiento es el mismo. Es la explicación de la actuación del euro con respecto a las otras divisas en las que el que más peso tiene es el dólar norteamericano. La diferencia entre el índice del euro y del índice del dólar son dos. Primero, el índice del dólar, el dólar index, es la referencia máxima que hay en el mercado de divisas, y el índice de euro, pues bueno, está ahí, ¿no? Aguantando como puede. Y la otra diferencia es que el índice del dólar tiene futuros que pueden ser cotizados y el índice del euro no, al menos que yo conozca. José Enrique nos comenta si podemos ver la libra frente al franco suizo. Sí, vamos a darle un vistazo ahora a otros pares, porque además veo que me preguntáis aquí por la libra frente al canadiense, libra frente al franco suizo otra vez. Y libra yen, vale, y dólar frente a corona noruega. Vale, pues vamos a verlos. Damos una vuelta, por ejemplo, aquí tenemos la libra yen, situación muy parecida a la libra dólar, aprovechando esta zona nuevamente para vender en corto, ¿no? Me parece un poco lo más lógico vender en corto la libra yen. No creemos que esto sea una figura de vuelta, no suele ser este tipo de figuras tan agresivas una figura de vuelta, sino que lo que debemos utilizar es volver a posicionarnos a la baja, en este caso en la libra esterlina. En el cruce del dólar frente a, perdón, de la libra frente al dólar canadiense, vemos como aquí seguimos con nuestra expectativa, además esto lo comentábamos el martes pasado, con nuestra expectativa de ver la zona del 1,81,9, un objetivo de un 1%, un 2% de caída más o menos. A partir de aquí es normal que esto funcione como soporte, pero aquí nos estamos aprovechando por un lado de la debilidad manifiesta de la libra esterlina y del fortalecimiento del dólar canadiense. Más pares que teníais comentados por aquí, la libra frente al franco suizo. Vamos a verlo. Bueno, como todos los cruces de la libra en el día de hoy, rompiendo resistencias de muy corto plazo. Vale, esto desde el punto de vista estructural se puede volver a utilizar para vender en corto. Vale, no podemos descartar ni mucho menos que vayamos a volver a ver la zona del 1,3760 para volver a vender en corto la libra, o si queréis, para aquellos que seáis más agresivos, para aquellos que os guste ya más el cortoplacismo, pues muy probablemente esta zona vuelva a ser tanteada. Niveles de soporte, los mínimos del día de ayer, niveles de 1,35. Estamos esperando a la resistencia del 1,3760, ¿vale? Como stop en niveles de 1,3546. En este sentido, la posición ideal de corto plazo, repito, 1,3760 con stop el 1,354. Mira, fijaos que ya nos ha saltado el precio. Si lo ponemos aquí, sí que nos va a dejar entrar. Bueno, por alguna razón
la volatilidad que hay, pues el tiempo que lleva de reacción, pues incluso ya nos mueve el precio. Bueno, en cualquier caso, la idea es esta, ¿no? Podemos aprovechar en largo hasta el 1.3760 o si no, desde el punto de vista ya más estructural, estos niveles, como decimos, para volver a vender en corto la libra esterlina. Tenéis por aquí también el cruce del dólar frente a la corona noruega, que me preguntaba Martín. Espera, Cristina, me dices, ¿qué hago? ¿Compro, vendo? ¿En qué par, Cristina? Mientras me contesta Cristina, si es tan amable, comentamos ya por último el cruce del dólar frente a la corona noruega, desangrándose totalmente. Este no es un cruce muy interesante para estar en plazos cortos. Si os fijáis, llevamos ya varios Forex Time con este, digamos, con este gráfico. Rotura de los soportes de los 8.50, buscamos la zona de los 8.036. No nos debe de extrañar que cuando lleguemos a esta zona, a estos niveles, encontremos cierta lateralidad, cierta reducción de la volatilidad y a partir de ahí pues nos podemos jugar un rebote si queréis, pero ya un poco con desgana, ¿no? Arriesgando como máximo niveles de 7.91. Creemos que lo lógico, lo normal es que estos soportes vuelvan a ser perforados hasta niveles de 7.59. Cristina nos pregunta por la libra dólar. Ya hemos dicho que nada. Vale, en la libra dólar sí que es un cruce que no es demasiado interesante, precisamente porque estamos enfrentando dos divisas que estructuralmente, entendiendo como estructuralmente los últimos meses, las últimas semanas y previsiblemente los próximos días, pues están bastante débiles. Por lo tanto, si lo que quieres es vender libra esterlina, pues tienes otros cruces como el libra canadiense, libra australiano, libra neozelandés, libra frente al franco suizo, aunque evidentemente ahí tendríamos que esperar el repunte que comentábamos. Perfecto, pues damos entonces por finalizado este seminario. Más que nada, al final comentamos un poco los datos más importantes que hay para esta semana. Ya lo sabéis, no hay grandes referencias macroeconómicas con respecto al mercado de divisas y entendemos por grandes referencias macroeconómicas relacionadas con divisas a declaraciones, decisiones fundamentalmente de los bancos centrales, que son ahora un poco los market movers del mercado. Bien es cierto que menos de lo que lo eran hace 365 días, pero todavía los hay que tener en cuenta. En ese sentido, pues lógicamente hoy tenemos que tener en cuenta a Lacker y a Williams, el disidente de la Reserva Federal. En el día de mañana no hay nada más que datos de inflación a nivel mundial y ventas minoristas. Evidentemente los datos de inventario de petróleo tendrán su repercusión en las divisas ligadas a las mismas, pero tampoco sin más. El libro base también importante, aunque por alguna razón lo ponen aquí como impacto medio. Bueno, esto tendría que estar en rojo, obviamente. Y en el día el día del jueves, pues lo único, la decisión de tipos de interés de Reino Unido y sus correspondientes minutas, aunque a día de hoy pues es de esas veces que solemos decir que está un poco el pescado vendido, ¿no? Y en la jornada del viernes, pues sin grandes referencias macroeconómicas, más allá de la producción industrial de Estados Unidos, que tiene bastante más efecto en los índices bursátiles que en el propio dólar, ya quizás un poco más ajeno a todos estos vaivenes. Nada más, les dejo mi correo por si necesitan comentar cualquier cuestión. Mi correo es rodrigo.garcia@xtv.es. Repito, rodrigo.garcia@xtv.es. Por supuesto, a vuestra disposición para cualquier asunto que se haya comentado en este seminario, cualquier análisis que hayamos pasado quizás un poco demasiado por encima, o por supuesto cualquier duda, crítica o sugerencia también será más que bien recibida en nuestro buzón de entrada. Muchísimas gracias, que tengáis muy buen día y por supuesto una excelente jornada de trading. Un saludo.